Bueno, vamos con la segunda parte de bioseguridad en instituciones hospitalarias. Habíamos quedado en el video anterior entonces que les iba a mostrar algunas normativas, ¿sí? Como para que ustedes se introduzcan un poco más en el tema por si algún día están trabajando en instituciones hospitalarias. Quería mostrarles también que hay muchas normas, fíjense, por ejemplo acá hay algunos documentos de la OPS, ¿no? Guías sobre la reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas. Eso es toda una normativa entera para estudiar. Manual de bioseguridad del laboratorio de tuberculosis, toda una guía para cómo manejar el tema de tuberculosis dentro de los laboratorios. Organización, manual de bioseguridad del laboratorio, bueno, en general. Mantenimiento de equipos de laboratorio. Bueno, esto es lo mismo, pero en inglés. Cabinas de seguridad biológica, bueno, así como pueden encontrar un manual para cada cosa, en general también se encuentran en los ministerios de salud de la provincia y después cada institución hospitalaria, según las características que tenga, también tiene sus propios protocolos y sus propios manuales. Vamos a continuar un poquito con lo que veníamos trabajando. Acá vamos a hablar un poco de elementos de protección, de señalización. Primeros auxilios dijimos que lo vamos a dejar porque es otro tema de otra unidad, así que lo vamos a ver un poco más adelante, y registros. Dentro de lo que es la señalización, acá puse algunas. Cada institución elige la suya también de acuerdo a las características propias, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya sabemos que si vemos esto, por ejemplo, en un baño, en un sanitario, es sanitario para personas discapacitadas, que este es la señalización para los sanitarios. Acá está la señalización donde están los extintores. Bueno, la de no fumar, prohibido fumar. Prevenir accidentes, riesgos para enfrentar condiciones de emergencia. Bueno, acá sí hay cables, enchufes. Fíjense, ¿sí? Pueden encontrar esto. Pueden encontrar señales acá de advertencia, ¿sí? En general, el verde es el de circulación de emergencia. Esto es algo que tiene que estar muy, muy bien especificado para poder señalizar por dónde tiene que salir en caso de incendio, por ejemplo, todas las personas que están adentro de la institución. Entonces, cuando hablamos de señalización, normativamente pueden encontrar muchas de estas y muchas más adentro de las instituciones. Dentro de lo que son los elementos de protección, ¿sí? Si bien el lavado de manos en sí no es un elemento, pero está para realizar este proceso hay varios elementos que tienen que estar y no pueden faltar. Uso de guantes, barbijos y camisolines tienen que ver con situaciones de aislamiento o de protección ante ciertas prácticas que realizamos en general los enfermeros y los médicos. Pero el uso de guantes, barbijos y camisolines dentro de las instituciones hospitalarias para aislamientos tienen que saber usarlo todo aquel personal que vaya a entrar a la habitación de los pacientes, y a eso nos vamos a referir un poquito más adelante. Bueno, la limpieza del servicio, que en realidad tiene sus características propias. Las instituciones hospitalarias están pintadas y tienen que tener elementos, ¿no? Dentro de lo que es la construcción, tiene que ser súper lavables, no tienen que estar rotos, y bueno, hay algunas concentraciones de hipoclorito de sodio que ahora se están viendo con el COVID, que son también las que se utilizan adentro de las instituciones intrahospitalarias en sus porcentajes de concentración. El descartador de cortopunzantes, bueno, también es algo que les voy a mostrar acá, y la disposición de tachos con bolsas, que ahora vamos a verlo.
Hay toda una técnica del lavado de manos que antes quizás no la conocían y ahora la están conociendo un montón porque se está utilizando para toda la sociedad con el COVID-19. La misma técnica que ustedes ven o han aprendido para el COVID-19 es la misma técnica que utilizamos adentro de los servicios intrahospitalarios. ¿Quiénes se lavan las manos? Todos. Todo aquel que entra a un servicio de sala de clínica, clínica médica, quirúrgica, terapia intensiva, cualquier tipo de sala, la persona que ingresa a ver, a estar o lo que sea con el paciente tiene que lavarse las manos, ya sea con agua, jabón y el secado con servilletas de papel o con el alcohol en gel, que en general están dispuestos, si son habitaciones, en cada habitación de cada paciente. La técnica la ven acá y no es más que lo mismo que estamos viendo ahora con el COVID, ¿sí? Hay 5 momentos para la higiene de las manos dentro de las instituciones hospitalarias. El primer momento, como dije recién, es antes del contacto con el paciente. El contacto con el paciente significa, no necesariamente le tengo que tocar al paciente, pero voy a entrar en contacto con su mobiliario, con las puertas, voy a entrar en contacto quizás con sus vasos, con sus elementos, ropa, lo que sea. Entonces yo me tengo que lavar las manos antes de entrar en contacto con el paciente, sea yo como enfermera, el médico, el visitante, el acompañante, quien sea. Segundo momento antes de realizar una tarea aséptica. Esto, si es una tarea aséptica, bueno, por ahí está relacionado a los profesionales que realizamos este tipo de acciones. El tercer momento después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Quizás ustedes como acompañantes no vayan a estar mucho en contacto, pero puede llegar a suceder que entren en contacto con algún líquido corporal del paciente por cualquier motivo X, entonces siempre hay que lavarse las manos si es que sus manos entraron en contacto con estos fluidos. Después del contacto del paciente, antes de irse de la institución hospitalaria o de la habitación del paciente, hay que lavarse las manos. Me voy, hago alguna compra o lo que sea, o tengo que... ¿Por qué me tengo que lavar las manos? Para no llevar los microorganismos intrahospitalarios a la comunidad. Y me la lavo antes de entrar en contacto con el paciente para no traer los microorganismos de la comunidad hacia el paciente. Y si están ahí que le quieren ayudar a otra persona que está al lado de este paciente, si lo ayudaron o lo que sea, también me tengo que lavar las manos. Supongamos que toqué el vaso de agua del paciente que está al lado porque se lo quise alcanzar antes de entrar de nuevo en contacto con mi mismo cuerpo y con el paciente que están ahí ustedes acompañando, hay que lavarse las manos. Eso se llama lavado de manos entre paciente y paciente. Nosotros lo hacemos todo el tiempo porque estamos en contacto con todos los pacientes, pero a veces el acompañante, ya sea como profesional o el acompañante familiar o amigo, lo que sea, por ayudar al que está al lado, que es normal y está bien, no está mal, no hay que dejar de hacerlo, pero si hicimos eso, ya les digo, mínimamente toqué un vaso de agua del paciente de al lado, me tengo que lavar las manos. Antes de tocar el vaso de agua y después. Y por último, después del contacto con el entorno del paciente, esto es más de lo mismo, ¿sí? Si yo me estoy retirando de el lugar de la persona con la que estuve, que estaba internada, yo antes de irme, para no llevar los microorganismos intrahospitalarios a la comunidad, me tengo que lavar las manos. Ese es el protocolo de lavado de manos dentro de las instituciones intrahospitalarias. Después la otra normativa que pueden llegar a encontrar es la clasificación de residuos, ¿sí? Esta clasificación está relacionada a que hay ciertos residuos donde no podemos desparramar residuos por cualquier lado y por donde se nos ocurra. Hay un protocolo. La clasificación es de biocontaminados, residuos químicos que son bastante más peligrosos,
Y después tenemos dentro de los establecimientos de salud también orgánicos e inorgánicos. Vamos a ver un poquito de residuos. Estos es los colores de la clasificación de los residuos, ¿sí? Acá hay residuos especiales, acá van los residuos comunes. Por ejemplo, si yo me lavé las manos y con agua y jabón y me tengo que secar con toallitas descartables, las toallitas desechables van a ir en este tipo de residuos, ¿sí? Los biocontaminados están relacionados, por ejemplo, a el barbijo que utilicé porque entré a ver a un paciente o un acompañado, en el caso de ustedes, que tiene algún tipo de aislamiento, entonces yo me tuve que vestir para poder trabajar con esa persona. Después me lo saqué y cuando me lo saco van en este tipo de bolsas, ¿sí? Las bolsas rojas, nosotros ahí también tiramos jeringas contaminadas, gasas contaminadas, bueno, todo lo que haya, pañales, todo lo que haya entrado en contacto con los fluidos del paciente. Acá faltaría por ahí bolsas verdes, pero no significa que sean ecológicas, pero bueno, a veces suelen estar también. Hay que ver el protocolo también de cada institución, qué es lo que decide utilizar, ¿no? Y residuos especiales, bueno, hay algunos residuos que están relacionados a químicos, a uso de algunos fluidos de contraste o de yodo y demás. Esos residuos van en este tipo de lugares porque son químicos y pueden ser altamente peligrosos para las personas. Bueno, más o menos acá están los ejemplos de cada una de las clasificaciones, ¿sí? Un poquito más de lo mismo. Bueno, esto sería, acá les puse nada más que una imagen con un ejemplo de las bolsas, ¿no? Por ejemplo, cómo sería si yo estoy trabajando con elementos, esto pareciera ser como un consultorio, entonces por lo menos tengo que tener estos dos tipos de bolsa, en donde acá en la bolsa roja yo coloco los elementos que vimos acá, ¿sí? Los biocontaminados, los que uso directamente con el paciente. Y en la bolsa negra, los que no están en contacto con fluidos del paciente, ¿sí? Y que además son descartables. Acá hay descartadores de objetos cortopunzantes, ¿sí? Quizás los hayan visto en alguna institución hospitalaria, en algún laboratorio, capaz cuando fueron a sacarse sangre, donde se descartan agujas, no jeringas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver agujas, bisturí, elementos de vidrio, inclusive cuando se rompen también pueden ir acá, pero que también hayan entrado en contacto con el paciente y los fluidos del mismo. Son bastante duros y lo que no permiten es justamente que atraviesen esos objetos cortopunzantes las paredes de estos descartadores. Vamos a hablar un poquito de los aislamientos. Aislamiento por gotas es aislamiento respiratorio, ¿sí? En general se utilizan, excepto con el COVID, un barbijo, guantes, el lavado de manos y se limita la visita. Estas puertas están cerradas y antes de ingresar a la habitación del paciente se colocan, nos lavamos las manos, nos colocamos el barbijo, los guantes y, o mejor dicho, nos colocamos el barbijo, nos lavamos las manos y después nos colocamos los guantes para poder entrar en contacto con el paciente. Ahora con el COVID le agregamos el aislamiento de contacto, que a eso se le agrega camisolín y que la persona que está con aislamiento de contacto, además todos los elementos que se vayan a utilizar con él estén adentro de la habitación y luego se descartan o se higienizan. Si son descartables hay que descartarlos. Y si es, por ejemplo, el material que utilizamos nosotros, tomarle la presión, lapicera, lo demás, lo decontaminamos con alcohol al 70 en general antes de retirarlo de la habitación del paciente, una vez que lo retiro para no contaminar a otro paciente o lo que sea.
Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos en el próximo video.